Ok, chavos, muy buenas noches. Voy a dar un breve resumen de la perspectiva. Ok, voy a recapitular los tipos de perspectiva. En primer lugar tenemos la perspectiva cilíndrica. Voy a dibujar un cuadrado. Ok, voy a hacer su espejo en la parte de atrás. Cuadrado un poco desfasado y conecto las caras para formar los vértices. Remarco un poco para darle profundidad. Hay que recordar que todos los lados del cubo en la perspectiva cilíndrica van a ser del mismo largo, del mismo ancho. Ahora en la perspectiva cónica central vuelvo a dibujar un cubo, hago mi referencia a un punto de fuga y proyecto las líneas de cada una de las puntas de mi cubo, y con esa proyección ayudo a cerrar el cubo. Las distancias, en este caso las longitudes más bien, no son iguales, es decir, el cuadrado que vemos en la parte de adelante, el que estoy sombreando en este momento, no va a ser o no va a tener el mismo tamaño que en el de atrás. Esa es la diferencia entre la perspectiva cónica de la perspectiva cilíndrica. Recapitulando nuevamente la perspectiva cónica central, doy una primera explicación tal cual lo representé en el video de ayer. Voy a dibujar al observador. Ahora proyecto un eje de proyección, hago mi punto de horizonte y dibujo 3 cuadrados. Esto para poder recrear la perspectiva de unos objetos, en este caso de los cuadrados. Conecto de acuerdo a líneas de fuga cada uno de los objetos con la vista del observador, y en el cuadro de arriba vamos a poder observar los lados al igual que el de en medio y el de abajo. Una segunda explicación o una segunda vista sería ya la proyección de la perspectiva, ya que en la primera explicación estamos viendo una proyección en perfil, una vista en perfil, y en la segunda explicación ya estamos viendo la perspectiva de frente. Dibujo los 3, los represento y los uno con líneas de fuga, y una vez que estén unidos los cuadrados con las líneas de fuga procedo a darle la volumetría para poder determinar el cubo. Los 3 cuadrados que tengo en el lado de la primera explicación son los mismos cuadros que represento en la segunda explicación. Los voy a sombrear para darle un énfasis mejor, y para ver mejor la explicación vamos a duplicar hacia el lado derecho para ver cómo se verían si desfasamos un poco los objetos y nos conservamos en el mismo punto de observación. El observador sigue parado en el mismo punto, solo está viendo objetos en diferente posición. En este caso siguen siendo los 3 mismos cubos. Dibujamos los cuadrados del lado derecho, proyectamos con líneas de fuga y dibujamos los cubos. Vamos a proceder a darle un poco de sombra y repetimos el mismo procedimiento del lado izquierdo. El cubo central, el de arriba, el de abajo, proyectamos líneas de fuga hacia el punto de fuga para darle el volumen a cada uno de los cuadrados y convertirlos en cubos. Vamos a delinearlos para obtener una mejor visualización, un panorama un poco más amplio. Y las sombras están de acuerdo a la ubicación de la iluminación, que en este caso está
en el lado superior izquierdo. Ahora vamos a ejemplificar lo que vimos anterior, vista de perfil y la perspectiva. Voy a dibujar a mi observador encima de un cubo, de algún tipo de objeto, que intenta ver dos rectángulos que están enfrente de él, pero por debajo de su vista. Proyecto con líneas de fuga. Y ahora hacemos la segunda explicación, el ejemplo de la segunda explicación. Dibujo mi horizonte, mi punto de fuga, en este caso lo voy a hacer central, y hago una línea de guía solamente para determinar mis líneas de fuga. Hago el trazo del punto de fuga hacia una línea de guía solamente para poder ejemplificar lo anterior. Las líneas más. Ok. Vamos a dibujar el cuadrado, en este caso el rectángulo, que no cambia en ninguna de sus propiedades. Su largo y su ancho se siguen conservando. ¿Qué nos va a dar la proyección? Va a ser el punto de fuga. Conforme más se acerca el punto de fuga, más lejano está de nuestra vista, por lo tanto el objeto se hace más pequeño, pero sigue siendo de las mismas dimensiones en la realidad. Lo único que cambia es la perspectiva o la percepción de vista. Ok, les muestro cómo se ubican. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, ok, de un observador, pero ahora este va a tener las cajas por arriba de su visión. Proyectamos con líneas de fuga. Y ahora vamos a hacer la perspectiva. Dibujo mi horizonte, mi punto de fuga, mi línea guía. Empiezo a trazar líneas de fuga. Para poder hacer la perspectiva del ejemplo, vuelvo a dibujar el rectángulo sin cambiar sus propiedades de largo y ancho. Solamente me apoyo con la proyección que me da las líneas de fuga hacia el punto de fuga. Dibujo rectángulo en perspectiva, lo sombreo para darle un énfasis de visualización. Proyecto, dibujo, y de esta manera ejemplifico cuando está por abajo de nuestra vista y cuando está por arriba de nuestra vista. Ahora vamos a ver los tipos de perspectiva cónica, que se dividen en un punto de fuga, dos puntos de fuga, tres puntos de fuga. En los tres casos vamos a dibujar una línea de horizonte. En los tres casos, ¿qué es lo que va a cambiar? El número de puntos de fuga. En el primer instante solo es un punto de fuga. Vamos a dibujar un cuadrado. Lo proyectamos tal cual hemos visto hasta el momento hacia el punto de fuga con ayuda de mis líneas de fuga. Hago el cubo, le damos un poco de sombreo. Y a esta también se le conoce como perspectiva paralela, porque proyecto las líneas una con otra de manera paralela. Ahora nos vamos con dos puntos de fuga. Hago la proyección de los dos puntos de fuga, dibujo líneas de fuga hasta que se lleguen a intersectar. De la intersección va a salir
una especie de cuadrado o cuadrilátero. No tiene forma por el tipo de proyección, sin embargo ahorita le vamos a dar la profundidad de proyección. Unimos con los puntos de fuga, proyectamos y vamos a obtener el cubo. La diferencia es que ahora hay dos puntos de fuga. Los dos puntos de fuga me ayudan a situar el cubo. La separación entre los puntos de fuga me va a dar la proyección del cubo. A esta perspectiva también se le conoce como perspectiva oblicua. Ahora nos vamos con los tres puntos de fuga. Dibujamos los primeros dos puntos de fuga en la línea de horizonte y el tercer punto de fuga por abajo de ellos. Hacemos líneas de fuga desde el primer punto de fuga. Hacemos lo mismo desde el segundo punto de fuga y se va a volver a proyectar un cuadrilátero, así como el que estoy dibujando en este momento. Ahora vamos a proyectar el tercer punto de fuga con el cuadrilátero que salió anteriormente. Proyectamos y ahora vamos a darle la profundidad y proyectamos. Esto es para obtener la perspectiva a tres puntos de fuga. Estoy profundizando las líneas para que puedan observarlo mejor. Voy a dar un poco de sombreado. ¿Okay? Tres puntos de fuga y a esta perspectiva se le conoce comúnmente como perspectiva aérea. Hemos visto la perspectiva cónica en sus tres tipos.